Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos todos aquí. Muchas gracias por venir en esta tarde. Hay un montón de gente aquí a esta charlita deluxe. Mi nombre es Lucía Pardo, soy staff de Málaga Jam. Y bueno, nuestra primera persona invitada va a ser Elsa Rey, que viene a hablar de algo que creo que tanto a la gente, bueno, especialmente a la gente que venga a la Jam va a ser muy interesante porque siempre hace falta hacer un buen tráiler para que la gente venga a tu sala y tal. Y nada, pues nada, sin más dilación. Elsa Rey, un fuerte aplauso, por favor. ¿Me quedo aquí o subo ahí? A lo que me digáis. Uy, oli. Vale. Pues me voy a subir, ¿no? ¿O qué? Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la primera charlita. Qué ilusión estar aquí. Muchas gracias a Málaga Jam por invitarme y a vosotros por venir. Soy Elsa Rey, Motion Designer y Cinematic Artist. Y en esta charla os voy a contar un poco el proceso de creación de vídeos, sobre todo en mi experiencia, de trailers, sobre todo en mi experiencia en Gameloft, Barcelona. Va a ser un poquito una watch party para empezar, para que veáis distintos tipos de trailers, luego los analizamos y hablamos un poquito del proceso. Así que vamos a empezar con un tráiler en el que trabajé para que veáis un ejemplo. Peggy 3. Time for a new adventure. You can count on me. Yes! Ready. We can do this together. Woo! Are you ready? Freeze! Woohoo! I was born ready. Coming through. Whoa! Yes! Oh, come on! Reindeer coming through! Hey! Gotcha! Look out! Make way! Whoa! Great day for a race, huh? Ice Master and Deliverer at your service. This is amazing! Finally! It's a worm hunt for everyone! Here we go! Let's go! Ooh, nice! Out of my way! Bueno, este tráiler era para la Season 5 de Disney Speedstorm, entonces el mensaje era como bastante claro, teníamos que enseñar personajes, esta track nueva. Bueno, me presento un poco. Yo estuve trabajando en Gameloft Barcelona para Asphalt 9 y Disney Speedstorm y estuve como algo más de 2 años y medio. Actualmente estoy en Social Point y bueno, ahora en breves también estaré en otros proyectos. Ahora momento influencer, se vienen cositas. No puedo revelar mucho, pero estoy muy ilusionada y bueno, ya lo iréis viendo si me seguís. Mi background es de motion designer y cuelgo mis proyectos personales en mi Instagram, Elsa Reg, por si os interesa. Y por otro lado, también colaboro con una asociación feminista en Barcelona que se llama Onada Feminista, que tiene como objetivo divulgar el feminismo hacia los jóvenes a través de redes sociales y crear un debate inclusivo. Vale, como os he dicho, vamos a ver algunos trailers, hablar un poquito de ellos y luego ya vamos a entrar más en detalle a cómo se hacen. He puesto este ejemplo de Braid, que es un tráiler un poco antiguo, pero está súper bien hecho a nivel narrativo, con recursos relativamente sencillos que creo que pueden serviros también para juegos indies. Vamos a verlo.
Vale, lo quería parar, pero más o menos. Lo interesante de este tráiler es que el juego tiene unas mecánicas muy concretas, algo complejas de contar, y en realidad lo único que está haciendo es enseñarnos gameplay para que veamos cómo funciona y añadir unos títulos tal cual, blanco sobre negro, para entender de qué va el juego. Realmente creo que es un juego algo complejo de contar y el tráiler está muy bien hecho. A nivel narrativo usa como elementos sencillos que funcionan, y también la música acompaña mucho la narrativa, ya que hay momentos que de repente se para o crea como esa tensión y hace que el espectador diga, vale, aquí está pasando algo, voy a poner la atención. Y bueno, es eso, que con recursos sencillitos también podemos conseguir resultados muy óptimos. Como tips generales, para hacer un tráiler os diría que es muy importante los 5 primeros segundos, porque nuestra capacidad de atención, gracias a TikTok y demás, está bastante chungui. Entonces, lo que pasa es que la gente suele pasar el contenido muy rápido y es importante que los 5 primeros segundos se entienda de qué va la movida, en plan, vale, de qué va este juego más o menos, y que sea impactante y te den ganas de seguir viéndolo. También es importante ir al grano. A veces queremos comunicar muchísimas cosas y al final un tráiler tiene que durar 1,5 minutos, máximo 2, y si queremos meter muchos mensajes puede quedar como un batiburrillo que no se acabe de entender de qué va ese juego. Es mejor tener 1 o 2 mensajes claros, tipo, por ejemplo, el de Frozen, nueva season, estos personajes y esta track, sería como lo principal. El edit sincronizado con la música siempre nos va a ayudar a tener una pieza más dinámica y más acorde a nivel narrativo, que todo esté en armonía, tanto la música, el montaje. Crear una pieza dinámica nos va a ayudar a retener esa atención. Es verdad, por ejemplo, el tráiler de Frozen va muy deprisa, ¿no? Los cortes son muy rápidos, también porque el juego lo pide así. Si vosotros al final estáis haciendo un juego indie que es más cozy, tiene todo el sentido poner una musiquita más tranquila, y aún así el edit puede ir sincronizado con esa música. Es decir, estos son recomendaciones generales, pero tienen que tener sentido con la narrativa del juego también. Si queremos crear una pieza dinámica, es recomendable hacer una composición interesante que siempre va a ayudar a llamar la atención y que la gente se quede mirando el vídeo y que vaya al ritmo de la música. También os diría enseñar lo mejor del juego, porque a veces como developers me he dado cuenta de que estos equipos a lo mejor están haciendo un juego que es una pasada, pero si nadie ve eso, nadie lo va a comprar y nadie lo va a jugar. Entonces, ese 1,5 minutos que tienes es una ventanita hacia tu público para que vean lo mejor de tu juego. Piensa cuáles son las fortalezas. Puede ser, a lo mejor el arte es precioso, o a lo mejor tienes una mecánica súper única. Entonces, tener todo eso en cuenta. Y al final del tráiler añadir un CTA, que es un call to action, ya que cuando acaba el vídeo puedes redirigir a la persona para que haga alguna acción. Puede ser descargarse tu juego, puede ser suscribirse a la newsletter, visitar la página web, pero siempre es recomendable añadir como una acción para que no quede un poco en la nada. Vale, voy a intentar dar play a estos vídeos porque a veces soy un poco boomer y luego comentamos. A ver cuál... Vale, no, pues no. Es que el ratón... Ah, vale, perfecto. No sé por qué se ve así ahora. ¿La he liado? Bueno. Este tráiler es un tráiler en el que trabajé para Asphalt 9, donde queríamos divulgar que había la gran final en vivo, donde los jugadores venían a participar. Entonces creo que es interesante las transiciones que hay, que son como con flickers, con formas, jugar con todos esos elementos narrativos para añadir dinamismo, y también mezclamos footage in-game y real, porque en este momento tenía sentido, porque era un evento, se había hecho anteriormente y aportaba más a la narrativa. Entonces os diría que si tiene sentido con vuestra pieza, adelante, es un recurso más que podéis usar, pero que no sea gratuito. Vamos a ver el segundo de The Finance. Welcome to the finals.
It's the world's greatest game show. That's right. Skyway Stadium is loaded and our contestants are ready. Time for the big match. Quería poner solo un poquito el ejemplo. ¿Se me escucha bien? Ah, vale, ahora, gracias. Este tráiler me parece muy interesante cómo coloca la cámara, el tipo de composiciones que crea y también, por ejemplo, cuando los personajes van a saltar, de repente se ralentiza un poquito el tiempo. Todos estos detalles, es lo que os digo, los cambios de ritmo ayudan a que si el espectador de repente pierde un poco la atención, la recupera, porque ha habido un cambio. Entonces, como, ¿qué está pasando? Y también los títulos están muy chulos integrados, la verdad. También añade voz en off, que eso ayuda también a comunicar el mensaje. Siempre voz en off o títulos ayudan muchísimo. Y como os decía, la música define bastante el mood. Como habéis visto, estos pueden ser algo parecidos, pero vamos a ver un tercer ejemplo, que la música también es como muy particular. I've never been particularly fond of violence, but these are bad people that need to be stopped. So let's get crazy, let's get weird, let's get, well, bananas. Bueno, de este tráiler lo interesante es que está mezclando la música clásica con unas escenas de acción que además están como algo ralentizadas, cuando las escenas más de acción violenta suelen ser más rápidas. También introduce esta voz en off con este personaje gracioso que hace que digas, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, lo de la música, como veis, es otro mood, distinto a los otros trailers, pero es verdad que es un recurso que se usa muchísimo en cine también, en escenas de acción poner música clásica suele quedar muy bien, como en el Club de la Lucha. Ahora os voy a poner, bueno, ya os he dicho que era un poco watch party, pero os voy a poner 4 ejemplos que tienen como distintos objetivos de comunicación, porque no hace falta hacer un único tráiler que te sirva para todo, sino al revés, ostras, quiero comunicar una season nueva, pues tráiler, quiero crear hype, pues otro tráiler, porque al final depende del objetivo que tengas, vas a hacer un tipo de pieza u otra. Así que os voy a poner, por ejemplo, un trocito de Aladdin. Peggy 3. Bueno, para que veáis un poquito el ejemplo, eso, en este tráiler se quería comunicar la nueva season y era esencial enseñar los personajes nuevos, la track, que cada personaje tiene su skill, por eso hay como momentos dedicados a cada personaje, también salen todos juntos, nos ayudamos de títulos para comunicar y también la música juega un papel importante porque, como os digo, a veces se ralentiza para que vuelvas a centrar la atención. He puesto el de Halo 3 porque me parece una pasada, o sea, sé que es una IP muy conocida y que no es indie, evidentemente, pero está muy chulo porque, bueno, vamos a verlo y lo comentamos. You ever wonder what's up there? Like what? Maybe someone up there is wondering what it's like here. I guess. Do you think we'll ever meet them? I hope so. Don't you? Do you think we'll ever meet them? Hurry! Pull back now! Nothing's out of the chance. Negative, Sarge. I think we lost him. Not yet.
Vale, aquí claramente la intención era crear hype porque es una IP, o sea, una saga que ya es conocida, ya sabemos de qué va, solo ver el casco del Master Chief ya sabes de qué va, y juegan muy bien la narrativa a crearte estas ganas de saber más cuando no te han enseñado nada de gameplay. En cambio, los otros trailers en general hemos visto gameplay. Entonces, es verdad que quizá haciendo juegos indies tú no puedes... La gente no va a tener ese hype, pero sí puedes como enseñar un poquito, que no sepan muy bien de qué va, pero que digan, ah, qué interesante, quiero saber más, y luego lanzar otro tráiler donde ya se cuente más. Y después también, habitualmente se suele hacer el tráiler de launch trailer, o el de gameplay. El de launch hay muchas más cinemáticas, que son planos pues, que no son gameplay, luego entraremos más en detalle. Os pongo este ejemplo de este juego que se llama Desta, que es de los creadores de Monument Valley. Vemos primero el de gameplay. I keep having the weirdest dreams about my hometown. Not been back there in 2 years. Not since Dad's memorial. All these dreams. Let's see how far they take us. Dad used to have us throw this ball back and forth to work out our problems. Fran, you're my best mate. Hear me out. Hear you out? How about I throw you out? Thanks for getting me out of that funk. Where to next? I wonder if this'll help. Os pongo trocitos porque creo que si no esto se va a alargar un poquito. Bueno, como habéis visto se ve bastante gameplay donde podemos ver las mecánicas de juego, son acciones fáciles de leer y podemos entender muy bien de qué va el juego. En cambio, del mismo juego, el de Launch, juega con muchas más animaciones. Entonces la idea es, con este, por ejemplo, vemos animaciones, es más cinematográfico y te está contando una narrativa con estos personajes, pero realmente no estamos viendo el juego. Entonces, como para crear esas expectativas en la audiencia de que quieran jugar. Vale, os voy a contar un poquito el workflow que he seguido a lo largo de mi carrera, los equipos en los que he trabajado. Para crear un tráiler podemos dividir el proceso en preproducción, producción y postproducción. He dividido la presentación en estos bloques, así que ahora vamos a entrar en cada uno de ellos, pero en general la preproducción es todo aquello necesario para llegar a la producción, es decir, toda la preparación, todo el papeleo, saber qué planos queremos hacer, cómo los vamos a hacer y preparar lo necesario. La producción sería la realización de los planos, es decir, grabar el gameplay necesario, si hace falta hacer cinemáticas, crear el footage. Y la postproducción sería, una vez tenemos todo el material de vídeo, hacer la edición, montarlo con la música, los efectos de sonido, de vídeo, para llegar al resultado final. Empezamos con la preproducción, todo lo necesario. Vale, en la preproducción es necesario tener un brief. Aunque seáis un equipo pequeño y lo hagáis de mí para mí, es mejor tener un brief para saber cuáles son las necesidades del proyecto, para saber los objetivos y también para ver si hay algún posible bloqueo. Con eso me refiero a que, al menos, por ejemplo, en Asphalt 9 nos pasaba que teníamos que enseñar ciertos coches que se estaban integrando y a lo mejor en el momento de grabación no estaban dentro del juego, pues eso podía ser un problema. Y ahí está bien anticiparte para no llegar a la producción y decir, no tengo este asset, y buscar alternativas. Es importante también añadir storytelling a las piezas, lo que os decía de añadir una narrativa, una historia, porque va a ayudar a que la audiencia se enganche y quiera saber más y quiera ver cómo acaba el vídeo. Por ello es necesario saber con qué objetivo estoy haciendo ese tráiler y qué mensaje quiero dar. Como decíamos, uno o dos mejor que varios. Y identificar el contenido que queremos mostrar, un poco relacionado con las fortalezas, ¿no? O, por ejemplo, hay una nueva season, es importante que salgan estos personajes, estos landmarks del escenario o quizá una mecánica concreta. He puesto estos ejemplos
Porque, bueno, lo de mostrar tus puntos fuertes. El ejemplo de Cuphead me parece muy chulo porque tienen un arte muy particular, entonces evidentemente juegan con ello en el tráiler, te van a enseñar los escenarios y los personajes. La integración de títulos, como hemos visto en Braid, puede ser un fondo negro con unas letras blancas, o si nos animamos un poquito más con el motion, podemos integrarlo dentro del footage. Y después lo de los assets preparados. Este es un ejemplo de que necesitábamos tener todos los coches. También es importante la música, voy a ser un poco pesada con eso a lo largo de la presentación, porque depende de la que elijamos, va a tener un mood u otro, y sí que es verdad que al menos yo la suelo elegir antes de ponerme a trabajar con el footage para ya saber por dónde va a ir el ritmo. Y también hacer benchmark, es decir, ver qué se está haciendo dentro del sector de los videojuegos es importante. Todos sabemos sobre Grand Theft Auto, Blasphemous 2, Baldur's Gate, y bueno, Cosmic Wheel lo he puesto porque es de mis juegos favoritos y creo que merece estar aquí. Y después creo que también es importante no solo hacer benchmark dentro del sector de los videojuegos, sino también de otras disciplinas como el cine, la música, para tener inspiración y coger ideas que se pueden aplicar. iCandy es una web muy chula, está interesante porque añade son GIFs de planos de un montón de cosas, de películas, de videoclips, de música, y para coger inspiración o referencias va muy bien. Una vez ya hemos definido todo lo anterior, llegamos al storyboard, que esto es necesario para saber qué tipos de planos vamos a necesitar y si trabajamos en equipo es útil para dividir los planos. En este caso, pues estaba trabajando con otra chica y dijimos, vale, esto es yo, esto es Chris, lo que sea. Y aquí básicamente es poner referencias estáticas y una pequeña descripción de qué quieres que aparezca, cómo va a ser el movimiento de cámara, para construir ese storytelling y ver si tiene sentido y continuidad. Y una vez tenemos el story, pasaríamos a la animática, que es lo mismo, cogemos esos planos estáticos que ya hemos definido y los montamos con la música. Eso nos va a ayudar a ver si el ritmo funciona, si la continuidad funciona y si todo se acaba de entender. También es útil para ver cuánto tiene que durar cada plano, porque cuando nos ponemos a producir en gameplay o en 3D, es mejor ahorrarse tiempo y si, por ejemplo, sé que voy a necesitar un plano de 3 segundos, no voy a invertir más tiempo haciendo uno de 10 porque no hace falta. O al revés, si necesito uno de 10, voy a asegurarme a conseguir esos 10 y no quedarme corta. Y todo eso ayuda en el proceso de producción y pospo. Bueno, una vez tenemos todo eso, llegamos a la producción, que sería crear los planos. Se pueden dividir entre cinemáticas y gameplay. Cinemáticas, al final, son secuencias in-game usando cámaras customizadas en el engine 3D, en el caso de que sea 3D el juego. Pues puede ser Unreal, Unity o el engine propio que use cada empresa o equipo. Y después el gameplay son secuencias desde el punto de vista del jugador que sirven para enseñar las mecánicas del juego y acciones fáciles de leer. Las cinemáticas ayudan a contar mejor la historia porque es más fácil guiar hacia dónde quieres que vaya la mirada del espectador. Pongo este vídeo de gameplay que es también de Halo 3 para ver la diferencia. Bueno, como veis, pues es súper diferente. No, sí, ya está, es un ejemplo, no tiene más. ¿Sí? Ahora, vale, dentro de los tipos de plano, más que nada puse esta diapo porque creo que es importante tener estos recursos en vuestra librería mental, porque si no sabemos qué podemos hacer, quizá no pensamos en hacerlo. Si yo, por ejemplo, no sé que existen los close-up, quizá no se me ocurre hacer uno. Y después también, si trabajamos en un equipo, aunque seamos dos, está bien hablar un lenguaje común, porque si yo hago un storyboard y pongo que haya un paneo de cámara de izquierda a derecha en un close-up, no sé, nos ponemos un poco técnicos, ¿no? Pues que te entienda la otra persona o que os entendáis va a hacer que también vayáis más rápido. En las cámaras 3D funcionan como las cámaras en la vida real, por lo tanto también hay objetivos y puedes animar la distancia focal. Encontramos los tele o angular. El tele sería este, que es como que queda todo más aplanado y más rectito, y en cambio el angular, que es el que es más como ojo de pez, es más dramático, deforma un poco las formas, y está bien saber que existen porque aparte de que se pueden combinar o animar de uno a otro, no es que uno esté mejor que otro, depende del recurso visual que a ti te funcione mejor para contar esa narrativa. Y aquí vemos un ejemplo de esto animado, que hay como no sé exactamente, yo lo llamo zoom invertido, pero esto cosecha propia, la verdad. Y da un poquito así como de dramatismo y puede ayudarte a contar mejor la historia. Para crear nuestras composiciones hay distintos tipos de reglas, pero hay dos que son básicas y bastante esenciales. La de la simetría, que sería la de arriba, suele funcionar muy bien visualmente.
y la de los tercios, que es la de abajo, donde dividimos la pantalla en tercios y donde convergen las líneas, son los puntos de interés. Hay estudios que han demostrado que la mirada del espectador va bastante directamente hacia allí, y si ponemos el sujeto de interés, seguramente la mirada va a ir allí y va a entender mejor la historia. El punto focal... creo que esto era como un GIF que no pude convertir, sí. El punto focal nos puede ayudar a contar una historia. Es lo que está enfocado dentro de nuestro plano, donde queremos que mire el espectador, porque al final en los trailers no hay nada al azar, o sea, todo está muy calculado, todo tiene una intencionalidad, quiero que ahora se mire aquí porque esto va a pasar, tal. Entonces, el punto focal nos puede ayudar. En este caso, sé que no se ve muy bien, perdón por las imágenes, tuve un pequeño problema técnico, pero en teoría en la parte de abajo sale Mulan y aquí sale Jack Sparrow y está como pasando, y él está enfocado y además está colocado en uno de los puntos donde convergen las líneas. Todo eso ayuda a que el espectador vaya directamente ahí. Y luego en la simetría lo mismo. Aquí en medio en teoría hay una silla, creedme, y en teoría la mirada va hacia allí. Cuando hay vídeos me trolea un poco. Vale. Para crear un punto focal que funcione y que nos ayude a contar una historia, tenemos que planear la composición, saber qué va a pasar, dónde queremos colocar las cosas, ver cómo interactúan los elementos entre sí para crear este contraste y que ayuden mejor a entenderse mejor. Y sí, sobre todo, usadlo como recurso narrativo para contar una historia. En este caso lo he añadido porque la cámara está girando, pero en el centro, que sería una composición bastante simétrica, a nivel de peso visual, tenemos el personaje que está enfocado y cuando llega al arma se desenfoca y enfoca el arma. Y esto me parece muy buen ejemplo porque no te están diciendo nada, ni siquiera tenemos sonido, pero todos estamos entendiendo que este es el personaje principal y que va a coger el arma en la siguiente acción. Ay, me he saltado un puntito. Contrasta opiniones. Esto también lo voy a decir a lo largo de la presentación en más diapositivas. Y es que a veces tenemos las cosas súper claras en nuestra cabeza porque es nuestro proyecto, lo vemos todo muy claro y después cuando lanzamos el tráiler quizá hay algo que no se entiende. Para evitar eso, yo recomendaría a lo largo del proceso ir pidiendo opiniones, tanto internamente en el equipo con gente que conozcas que pueda aportarte el mira, pues no acabo de entender esto o no he entendido que este personaje iba a hacer esto. Contrastar un poco. He añadido esta diapositiva porque creo que como creadores de contenido podemos llegar a mucha gente y es importante lo que mostramos y cómo lo mostramos. Y creo que es importante dar visibilidad a todo tipo de personajes y narrativas divergentes si se puede. Así que al menos yo cuando estaba en Disney Speedstorm, esto sí tuve el mismo problema técnico, a ver si se ve más o menos bien. Bueno, la idea era que al final no deja de ser un juego de Disney y yo no quería que fueran damiselas en apuro en ningún momento, aunque fueran princesas. Y al final es un juego de cards que están combatiendo. Entonces sí que nos planteábamos siempre hacer la paridad de género, mostrar tanto la misma cantidad de personajes masculinos y femeninos y cómo mostrábamos los femeninos, siendo igual de agresivos que los masculinos porque era un juego de atacar al oponente y que, por ejemplo, pues se viera a Mulan atacando a otro personaje, a Jasmine también y, bueno, tener eso en cuenta creo que es importante. Llegamos a la postproducción. Es donde pasa la magia. Y esto lo arreglamos en pospo, amigos, esto lo hemos dicho todos alguna vez y no es tan fácil. Como mejor sea la materia prima, es decir, el footage que creemos, más fácil va a ser la edición y mejor va a quedar. Pero es verdad que se pueden arreglar muchas cosas. En cuanto a las transiciones, pues bueno, saber que es como una herramienta más que se puede usar para añadir valor a tu narrativa y que hay distintos tipos de transiciones. Puede ser con formas, o, por ejemplo, con giros de cámara, con flickers. Y he puesto este ejemplo de... Gracias. He puesto este ejemplo de la cortinilla de estrella porque ya no estamos en los 2000, entonces, si no eres George Lucas en Star Wars, pues a veces no queda bien. Pero si vuestro juego es 2000ero, adelante. Es decir, usad los recursos que tengan sentido con el juego que estáis haciendo. Sí, Los Simpsons es un gran referente siempre. Vale, para preservar la continuidad, o sea, para que entendáis un poquito también el tema del montaje, cuando cortas planos y los pones uno detrás de otro,
Muchas veces lo que quieres es que no se note ese corte para que no te quite de la historia. Tú estás viendo una historia y yo no quiero saber que ahora hay un corte. Es como cuando tú coses una prenda de vestir y no quieres que se vean las costuras. Entonces, os he puesto aquí un par de ejemplos de transiciones que gracias al movimiento del personaje hace que no te choque tanto el corte. Y luego este... Bueno, quito la música si voy hablando. Nada, como va moviéndose todo el rato hacia el mismo lado, vamos viendo el cambio de escenario y tú no estás tan pendiente del corte en sí. Es decir, este tipo de recursos ayudan a la continuidad. Uy. Vale, los títulos. Como os comentaba, es un recurso que es muy válido y muy útil para añadir el mensaje a vuestro tráiler. Si sabéis de Motion, pues genial, hay distintas formas de integrarlo, desde cosas un poquito más complejas a, como veíamos antes, ejemplos de blanco y negro funciona, o este ya es como bastante más complejo, porque está como con movimiento, integrado en el footage, distintos colores. Pero vaya, que si tampoco sois los reyes del Motion no pasa nada, o sea, también se pueden hacer cosas sencillas y muy resultonas. Como os decía, soy muy pesada con sincronizar el audio con el edit y os voy a poner el inicio de este tráiler de Arco porque la música me gusta mucho y realmente es útil para ver lo que os decía. Los cortes van con cada beat de la música. Siento su voz en mi guitarra. Bueno, era solo el inicio, que cada cortecito va como con el golpe y eso hace que la pieza sea pues eso, más dinámica, más atractiva, nos ayude a retener la atención. Después también un final impactante va a ayudar a que lo recuerden, porque si dejamos como un final que acaba en fade, en negro y no pasa nada, digamos algo como más soso, es probable que pasen a otra cosa. En plan, bueno, ok, he visto este vídeo. Pero realmente, por ejemplo, el de Halo 3, que es como que da un golpe a la cámara, es un final más impactante visualmente y va a ser más fácil que te recuerden. Y Blasphemous igual está dando como ese golpe y todo a negro, ¿no? En plan, bueno, lo ha matado. En cuanto a VFX, o sea, efectos de vídeo, bueno, eso ya también un poco al gusto del consumidor, pero mi experiencia, al menos en Asphalt 9, siempre añadíamos cosas para hacer un poquito más realista el footage. Por ejemplo, pues que la cámara temblase un poco, girar la cámara para crear imágenes más interesantes y más dinámicas, añadir el letterbox, que son las líneas estas negras de arriba y abajo. Eso ayuda a crear un vídeo que parece más cinematográfico, entonces eleva un poquito la calidad del vídeo. Y los efectos de óptica, que serían como las lucecitas del sol, pues todo esto está hecho en pospo, no estaba dentro del juego, pero ayuda como a crear algo que parece más real. Vale, después también limpiar la imagen, a lo que me refiero con esto, a ver si se ve bien. Si veis en la imagen de la izquierda que tiene el recuadro rojo, hay como chispitas y cosas por aquí volando, son hazards, objetos que no aportan a la narrativa. Si nos los podemos ahorrar mejor, todo eso que no aporte al mensaje que yo quiero dar, despista y no ayuda. Entonces, dentro de lo posible, limpiar la imagen. Bueno, esto sería como todo el proceso de creación de un tráiler, pero yo dije, vale, voy a la Málaga Jam, esta gente va a hacer jueguitos en un fin de semana, vamos a ser realistas, ¿no? O sea, no tienes un equipo de 10 personas detrás para hacerte el tráiler. Entonces, como consejos, yo diría que maximices los recursos que tienes en el sentido de céntrate en lo importante, qué mensaje quieres dar, cuál es la intención del tráiler, crear hype o comunicar una nueva, bueno, en vuestro caso, bueno, crear una nueva feature, enseñar gameplay, lo que tú quieras, focalízate en una o dos cosas y no quieras abarcarlo todo porque puede ser muy complicado. También creo que es importante hacer lo mejor que puedas con el tiempo que tengas y ser realista, no querer hacer como de repente Matrix en un fin de semana. Enseña lo mejor del juego porque, como os decía, la gente es lo primero que le va a llegar y quizá no llegan a jugar al juego, por lo tanto, juega esa baza y enseña lo mejor. Que a lo mejor es la narrativa o el arte o una mecánica, pues céntrate en eso. Centrarse en uno o dos mensajes, porque si añadimos de más, como ya hemos comentado, pues puede ser que no quede claro.
Y durante el proceso, compártelo y comprueba si la gente realmente lo entiende o si se entiende. Y también quería remarcar la importancia del marketing. Como comentaba, entiendo que cuando estás creando un juego quizá no piensas más allá, quieres sacar un producto muy chulo, tiene todo el sentido del mundo, pero si lo que no se dice no existe, así que es importante comunicarlo y que le llegue a la gente. Y lo que os decía de hacer distintos trailers, I'm ready to be hard again, de verdad, o sea, tú posteas un tráiler, ¿no funciona? Bueno, vuélvelo a intentar, puedes coger un trocito de ese tráiler, modificarlo y añadir cosas nuevas e intentarlo y ir publicando contenido ayuda a que a llegar a la gente. Y ya estaría. Bueno, sí. No sé si tenemos tiempo para preguntas. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta. ¿O no? Venga, no muerto. Cuando hablaste de los finales impactantes, me preguntaba, para un juego que sea más cozy, menos de acción, como el Blasphemous o el Halo 3, ¿cómo harías tú un final impactante para un tráiler de un juego de ese estilo, como A Little to the Left o es más tranquilito? Sí, esa es muy buena pregunta, no me lo había cuestionado. Así, a de pronto, te diría que quizá jugaría con algún elemento gracioso en vez de impactante, violento, sino algo que sea como más memorable, ¿no? Por ejemplo, si hay un personaje secundario que es gracioso, pues hacer algún tipo de guiño al final, jugar un poco con eso. Pero es lo que me ha venido así en mente, pero seguro que se le puede dar una vuelta. Y jugaría con algo que haga pensar al espectador o sí, piensa más a qué puede retener en la mente, ¿no? En plan, algo que digan, ¡ay, qué chulo! ¡Ay, qué divertido! O el jaja, ¿sabes? Sí, creo que tiraría por ahí. Gracias. A ti. Venga, ¿alguien más? Buenas, gracias por la charla. Dentro de una producción relativamente grande, ¿cómo se encaja la realización del tráiler? ¿En qué momento se mete dentro del pipeline la realización del tráiler? ¿Muy al final, mitad, cuando los assets están preparados? Oh, no, cuando los assets están preparados no. Suele ser, claro, normalmente hay como la deadline de este día sale la season, ¿no? Por ejemplo. En nuestro caso intentábamos que fuera unos 2 meses antes. Sí, unos 2 meses. También tienes que tener en cuenta un poco según los recursos que tengas, cuánta gente va a poder dedicarse a ese tráiler. En Gameloft éramos 10 personas, pero los tráilers se hacían entre 2 y 4 personas, dependiendo de la urgencia también. Si tenías 2 meses, quizá empezábamos 2, luego saltábamos un poco más. Diría que se tiene que tener en cuenta eso, el recurso del tiempo, cuántas personas pueden dedicarse a hacerlo. Y no, solíamos trabajar con los assets a medias, como con mockups de, bueno, aquí iría esta cosa, cuando esté aprobado lo regrabamos y ya lo presentamos. También por un tema de aprobaciones, internas no, aprobaciones con Disney, aprobaciones con las IPs suelen ser algo complejas. No lo puedes dejar hasta el final porque si luego van a tardar 2 semanas en darte el feedback y va a haber feedback, es que no llegaríamos a la fecha. No sé si he respondido bien. Perfectamente. Muchas gracias. A ti. Venga, ¿quién es la siguiente persona? Que no ha pasado nada. 2 personas han preguntado por aquí. Buenas. Hola. Una preguntita. De cara a la producción, cuando tenéis que hacer todo el tema de la grabación y demás, que vosotros le pasáis los mockups, ¿quién se encarga de grabarlos? Porque entiendo que si tiene que estar dentro del engine o lo que sea, ¿cómo os aseguráis de que haga el plano exactamente como vosotros queréis que llegue, digamos? Lo hacíamos nosotros. O sea, la posición de marketing artist, creo que en la mayoría de las... Bueno, hay empresas que tienen cinematic artist que se encargarían de hacer las cinemáticas, pero en Gameloft era marketing artist, nos hacían la formación con el engine y cómo crear las cámaras dentro, entonces nosotros hacíamos la propuesta de storyboard y luego nos metíamos con el engine a hacerlo todo y capturar con el juego. Vale, gracias. ¿Alguna preguntilla más? ¿No? ¿Nadie? Ahí. ¿Dónde? Ay, casi te pierdo. Sobre la pregunta anterior, estás hablando, por ejemplo, de hacer cinemáticas 3D, pero si quisieras hacer cinemáticas 2D porque tu juego es 2D,
ya tendrías que... vosotros haríais, por ejemplo, el storyboard y se lo tendríais que mandar a un animador, o cómo iría ahí la pipeline. Claro, eso no estoy segura de si se llamaría cinemática, pero serían como animaciones 2D, ¿no? Me imagino que en After Effects quizá, o sea, coger el arte del juego y animarlo, que no es el gameplay exactamente, sí. Yo se lo pasaría o a un motion designer o un animador, pasa que animador 2D, claro. Gracias. Venga, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Sí? Claro. Seguro. Bueno, hola, gracias por la charla, de verdad. Una preguntita, me imagino como el tráiler toma como 1 o 2 meses, así que es un tiempito bastante corto. Bueno, pero, los producers no estarían de acuerdo con eso. Pero es casi como si fuese un jam extendido de pero la pregunta sería como tal, en esos 1 o 2 meses, me imagino que hacen un proceso de iteración de buscando feedback de otras personas internamente y luego extienden más allá afuera. O sea, creo que la pregunta más es, ¿tan a menudo durante el proceso buscas ese comentario, esas sugerencias de fuentes interior y exterior? Claro, a ver, lo que yo decía de ir comparando y pidiendo opinión más a nivel de si se entiende la pieza, era más a nivel interno de equipo. Entonces es más de si estoy haciendo un storyboard, lo comparto con el compañero a ver qué opina y si tiene alguna idea más. Y si es más a nivel de aprobaciones, stakeholders, ¿cada cuánto? Bueno, un poco cada pasito, tipo, hago el storyboard, lo enseño a mi lead, está de acuerdo, empiezo a hacer los mockups o la animática, ¿no? Y empiezo... Porque es eso, al no tener los assets tampoco grabas y eso va a ser el plano definitivo. Empiezas a grabar planos, dices, más o menos va a ser así. Entonces, sí que algunos van a ser finales, otros no. Lo pasábamos al lead, después como al jefe del estudio. Es decir, creo que la respuesta es bastante frecuentemente. Entonces, se van dando feedback, pero también ellos son conscientes de que hay un deadline y que no puede ser un feedback infinito. Entonces, es un poquito una negociación de... Vale, esto como cuánto ok está y como cuánto urgente es cambiar esto o no. Gracias. Y de hecho, una cosa me ocurrió. ¿Cuál ha sido tus trailers favoritos de los que has trabajado? Bueno, el de Frozen lo he puesto el primero porque me gustó mucho. O sea, no tiene nada que ver con que me llame Elsa, de verdad. Pero fue divertido porque yo estuve... O sea, siempre había como el artista principal y en ese caso fui yo. Entonces, muchas de mis ideas que planteé al inicio han llegado a mostrarse, de transiciones, de personajes, de tal. Y también el launch trailer de Disney Speedstorm, porque era un tráiler muy gordo, hubo mucha presión, muchos feedbacks y luego verlo al final también es como muy gratificante a nivel personal. Decir, guay, he hecho esto, es muy guay. Bueno, felicidades. Gracias. Bueno, espero que hayáis tomado bastante nota. Sí, quería comentar que yo el domingo, sobre todo, voy a estar por aquí para echar una mano. Si alguien quiere enseñarme el tráiler y puedo aconsejar, yo encantada. Ya está. Eso. Pues nada, muchas gracias. Un aplauso, porfa. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, ahora vamos a tener un pequeño recesillo de 5 minutos. A las 6 empezamos con la siguiente charla, que es Ananda, que nos va a hablar de temas de luz, color y todo eso. Va a estar bastante chulo. Muchas gracias.